Saludos a todos, bienvenidos a este tutorial de creación de una agenda telefónica, la cual consistirá en lo siguiente. Enunciado del problema. Desarrolle un programa haciendo uso de estructuras iterativas que simule una agenda telefónica para n contacto. La aplicación debe solicitar los siguientes datos: DUI, nombre, apellido, edad, dirección, estado, país, teléfono, código postal, correo electrónico, sexo y nacionalidad. Y además debe de mantenerse en tiempo de ejecución. El programa debe estar activo hasta que se escoja la opción salir. El programa debe de poseer validaciones para los campos que así lo requieran, por ejemplo DUI, sexo, etc. Además, el programa debe hacer lo siguiente: ingresar datos, mostrar datos, buscar contacto y salir. También la opción 3 debe buscar por DUI, ya que es un dato único para cada usuario. Al encontrar dicha persona, el programa debe mostrar los datos encontrados. Para la realización de esta aplicación vamos a hacer uso de la persistencia de datos, que no es más que una forma de guardar los datos manipulados en un archivo de texto que se encuentra almacenado en nuestra computadora. Esto es para poderlos usar posteriormente. Esta aplicación la realizaremos haciendo uso de la persistencia de datos, que no es más que el hecho de poder guardar o extraer datos de un archivo de texto desde nuestro disco duro. Esto es para que lo que nosotros o el usuario esté guardando o esté ingresando desde nuestra aplicación se guarde en nuestra computadora, ¿verdad? Podríamos utilizar o no clases para este programa, más sin embargo, para efectos de ser más ordenados y de poder utilizar lo que es la programación orientada en objetos, nosotros hemos utilizado clases. Para nuestro caso ocuparemos 3 clases para cada una de las funciones que va a tener el programa, que serían guardar el contacto en la agenda, extraer esos contactos para poder ver todos los que están guardados en esta agenda, o buscar cierto contacto haciendo uso de su número de DUI. Las clases ustedes les pueden poner ya sea dependiendo de la función que realice, o se le puede colocar cualquier otro nombre, ¿verdad? En nuestro caso nosotros le hemos puesto clase 1, clase 2 y clase 3 para las funciones guardar datos, extraer datos y buscar contacto por DUI respectivamente. Iniciaremos entonces con la creación de la clase que nos servirá para guardar los datos o para guardar un contacto en la agenda telefónica. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es llamar a la librería de entrada y salida, desechar, que en este caso esta nos sirve para poder realizar esa función de guardar los datos en ese archivo externo. Si nosotros no colocamos esta línea, pues no podríamos realizar esa acción. Luego tendríamos que iniciar con la creación de cada uno de los elementos necesarios para que esta función realice lo que nosotros deseamos. Uno de los elementos más importantes pues son los elementos que nos permitan guardar y leer la información de ese archivo. Para este caso hemos creado un elemento de nombre leer archivo de tipo string reader. Este elemento lo que va a hacer es permitirnos leer esos datos en ese archivo externo. Luego tenemos otro elemento de tipo string writer que le hemos colocado como nombre escribir archivo, que lo que nos va a permitir es guardar cada uno de los datos ingresados en ese archivo de texto. Luego va a ser necesario crear un elemento llamado línea, otro elemento llamado opción, otro elemento llamado datos,
crearemos un elemento de tipo booleano que le vamos a colocar re y otro que le vamos a colocar re. Además también tenemos que crearlos cada uno de los contenedores de los datos del usuario, ¿verdad? O del contacto que vamos a ingresar, ya sea en este caso el sexo, el número de DUI, la edad, el teléfono, el código postal y todos los demás datos que puedan ser necesarios ingresarlos en ese archivo. Luego de crear estos elementos, pues pasamos a la creación del método que va a permitir guardar la información en ese archivo externo. Lo primero que vamos a hacer es crear una estructura iterativa que va a evaluar el elemento opción. ¿Cuál es la función de este elemento? Pues lo que va a hacer esto es que esta estructura va a evaluar el contenido de ese elemento, ya sea si es n o s. En este caso lo que nos está diciendo que se va a realizar todo este conjunto de instrucciones mientras la variable opción sea igual a s. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues va a llegar un momento en que el programa le va a solicitar al usuario o le va a preguntar si es que desea o no escribir o ingresar otro contacto a la agenda telefónica. Entonces esto quiere decir que mientras el usuario escriba la letra S en esa pregunta, pues le va a permitir volver a ingresar otro usuario, ¿verdad? De lo contrario, pues cerraría el programa o lo regresaría al menú principal. Veamos por acá entonces. Primeramente acá esta línea lo que hace pues es limpiar la pantalla para que no haya ningún texto encima, ¿verdad? De lo que tengamos, o para que la pantalla esté más limpia, más ordenada. Luego llamamos, en este caso estamos llamando o estamos instanciando el elemento StringWriter. Es lo que está haciendo en este caso es llamar al elemento StringWriter que hemos creado y por medio de él abrir una conexión con el archivo externo donde se van a guardar los datos que nosotros queremos ingresar del contacto, ¿verdad? En este caso con esta línea. Luego creamos otra estructura iterativa. Lo que estamos haciendo en este caso con esta estructura es crear una validación para que cuando se esté ingresando el número de DUI de la persona no permite ingresar más de 9 dígitos. En este caso lo que nos está diciendo es que mientras la variable re sea falsa, ¿va? Que esté solicitando el número de DUI de la persona. Y aquí lo que estamos haciendo con este código es especificando que el número de DUI va a tener solamente 9 dígitos. Eso es lo que estamos evaluando acá, que el número de DUI tenga solo 9 dígitos. Entonces lo que hace acá, que como la variable re es de tipo booleano, entonces lo que dice re es igual a dígitos, que es la variable que hemos creado acá, que sea igual a 9. Entonces como la variable r es booleana, entonces si esta variable dígitos no tiene los 9 que está especificando acá, entonces el resultado de esta evaluación de la variable r va a ser falsa. Entonces si eso es cierto, si re es falsa, entonces lo que va a hacer es va a mandarle un mensaje al usuario de que necesita escribir solo 9 dígitos. Entonces de lo contrario, ¿verdad?, va a seguir con el transcurso del programa. Luego acá también, ¿verdad?, lo que nos especifica es que se haga todo este código que tenemos acá mientras esta variable re sea falsa.
Entonces, si no se cumplió esta condición que tenemos acá, que dígito sea igual a 9, o sea, 9 dígitos, entonces que vuelva a solicitar el número de DUI de la persona. Esa es como una validación que hemos colocado ahí en ese caso. Luego pues solicitamos cada uno de los datos siguientes del contacto que vamos a ingresar. Para este caso aquí estamos solicitando el nombre de la persona, lee el nombre de la persona, aquí solicitamos el apellido de la persona, luego lee el apellido de esa persona, ¿verdad? Del contacto que estamos ingresando. Lo siguiente que haremos pues es crear una validación, ya que en este caso nos corresponde solicitar la edad de la persona. La validación, lo que vamos a hacer aquí es que si el usuario, cuando se le solicita la edad, ingresa letras en lugar de números, pues que le mande un error, ¿verdad? O un mensaje de error de que necesita escribir solo números. Para este caso nosotros vamos a utilizar la sentencia try catch, que en este caso esta sirve para crear excepciones, para manipular excepciones, y la vamos a meter dentro de una estructura declarativa while, evaluando el elemento bandera, ¿verdad? Que en este caso nos sirve como un tipo interruptor, que si está encendida, en este caso sería que si la bandera es igual a 1, que el programa siga su curso normalmente, pero si la variable bandera está en 0, pues que vuelva a pedir toda la información que necesita, pues a realizar todo el código necesario para que pida la edad. En este caso este código queda algo largo porque estamos ocupando la sentencia try catch. ¿Cómo funciona la sentencia try catch? Pues en realidad es muy sencilla. Lo que vamos a hacer en este caso es que en el bloque tree se coloca el código que podría generar un error en este caso. En esta ocasión lo que podría generar un error es la solicitud de la variable edad, porque como ahí en ese momento es que el usuario podría ingresar una letra, entonces ese código es que se coloca dentro de la sentencia tree. Aquí estamos utilizando una sentencia para que nos envíe un mensaje que solicite la edad, que digite la edad del usuario, luego que lea la edad del usuario y que la tiene que leer en un tipo de dato entero, y la variable bandera, ¿verdad? Que ya especificamos que lo que nos está diciendo que si todo va normal, pues la variable bandera va a ser igual a 1, ¿verdad? O sea que como les hablaba del interruptor, ¿verdad? Si es como que está encendido o esté apagado. Si la variable bandera está encendida, pues es que todo está bien. Si está apagada, en este caso si es 0, es que hubo algún problema y que no se pudo ingresar correctamente el dato. Entonces eso es lo que hace la variable bandera acá. Bueno, ya colocamos el código que podía generarnos un error. Entonces luego colocamos el bloque catch, que en este caso, en el caso de la sentencia tree, pues lo que esté dentro de este bloque es lo que se va a realizar en un dado caso que envíe el error, ¿verdad? Cuando el usuario ingrese la edad, ¿verdad? En este caso, si el usuario ingresa letras en lugar de números enteros, pues entonces va a mandar este error, le va a decir dato no válido, vuelva a ingresar la edad del contacto, y especifica que la bandera sea igual a 0. Y como especifica que la bandera sea igual a 0, entonces, y tenemos la estructura iterativa acá, entonces mientras la bandera sea igual a 0, va a volver a realizar el proceso de solicitud de la edad. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Resumiendo nuevamente, dentro del bloque tree colocamos el código que podría generarnos un error de ingreso de datos en este caso, ¿verdad? Y dentro del bloque catch colocamos lo que nosotros queremos que haga la aplicación en el caso de que se envíe este error. Esa sería la función del controlador de excepciones try catch. Luego seguimos solicitando cada uno de los datos del contacto que se va a ingresar al archivo.
En este caso estamos solicitando y leyendo la dirección, el estado de la persona, el, el país de donde es esta persona. Luego tenemos otra validación de datos. En este caso estamos evaluando lo que es cuando el usuario ingrese el teléfono del contacto. Como sabemos, pues un teléfono solo incluye nada más número, ¿verdad? No incluye letra. Entonces se vuelve necesario que el usuario no pueda cometer ese error de que ingrese letras dentro del número telefónico, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, pues hemos realizado nuevamente un proceso similar al anterior, siempre evaluando la variable bandera, ¿verdad? Hacer este código o estas sentencias mientras la variable bandera sea igual a 0. Volvemos a colocarle el controlador de excepciones tree catch, ¿verdad? Y dentro del bloque tree pues hemos colocado el código que nos podía generar un error. En este caso, como estamos solicitando el teléfono del contacto, pues es el que colocamos dentro del bloque tree, y dentro del bloque catch pues hemos colocado el mensaje que nosotros queremos que nos envíe si el usuario ingresa por error alguna letra, ¿verdad? En este caso lo que le está diciendo es que el dato no es válido, ¿verdad? Y que vuelve a ingresar el teléfono del contacto. Y pues luego acá pues volvemos a evaluar la variable bandera si en un dado caso dio el error, ¿verdad? Que especificamos anteriormente en el bloque tree. Seguimos nosotros creando más código. En este caso también tenemos que evaluar el código postal, ¿verdad? Del contacto que estamos ingresando, y como también el código postal sabemos que hace referencia a un número entero, entonces igualmente creamos otra estructura iterativa que nos permita solicitar nuevamente los datos en un dado caso de que pida de que genere un error el usuario al momento de ingresar el código postal, ¿verdad? Es lo mismo que hemos realizado anteriormente, ¿verdad? La estructura iterativa, el bloque tree, el bloque catch, ¿verdad? Y la evaluación de la variable bandera nuevamente. Bueno, luego de realizar esta validación, pues seguimos solicitando los datos del contacto. En este caso ya llegamos a lo que es la dirección de correo electrónico. Esta no necesita validación, ya que el correo electrónico puede llevar números y letras, ¿verdad? Entonces no va a ser necesario realizar nada acá. En este caso también, cuando ya llegamos a lo que es el sexo de la persona, aquí sí se vuelve necesario realizar otra validación, ya que solo se necesita que el usuario ingrese 2 letras, ya sea M para masculino o F para femenino, ¿verdad? Entonces, para ese caso hemos vuelto a ocupar otra estructura iterativa. En este caso ya no ocupamos la variable bandera, sino que ya ocupamos una variable de tipo booleano que fue la que creamos anteriormente, ¿verdad? Solicitamos aquí se está solicitando el sexo de la persona, es el mensaje que le va a mandar al usuario. Luego lee el sexo. Tenemos la variable de tipo booleano que va a evaluar si el sexo de la persona es ya sea M o F, o sea, si se cumple esta función, pues el programa sigue su curso normalmente, ¿verdad? De lo contrario, pues mandará un mensaje. En este caso, la variable R, como les dije anteriormente, está evaluando si el sexo es M para masculino y F para femenino. Aquí tenemos una condicional. Entonces esto nos dice que si la variable R generó un falso, en este caso es que si no se cumplió ninguna de estas dos opciones, o sea, si no le ingresó una M o una F, entonces que le envíe el mensaje que la opción no es válida, ¿verdad? Y que llega a la condición, ¿verdad?, de la estructura iterativa, que mientras que R sea falsa, entonces va a volver a realizar este ciclo. Entonces, como en este caso, si el usuario le ingresó una C, por ejemplo, entonces el programa lo que hará es realizar estas sentencias, ¿verdad? Mandar el mensaje
que la opción no fue válida, ¿verdad? Y pues luego, y como la variable r en este caso, como no fue válida, quedó en falso, pues entonces vuelve esta evaluación que hemos hecho acá. Lo que hace es que permite que vuelva a revisar todo el bloque de código de la estructura iterativa. Ahora bien, seguimos solicitando todos los datos que nos faltan del usuario, ¿verdad? En este caso, o del contacto. En este caso, el último dato sería lo que es la nacionalidad del contacto que vamos a ingresar en nuestra agenda, ¿verdad? Hasta aquí llegaríamos con lo que es la solicitud de los datos. Ahora vamos a pasar a la función de guardar esos datos que se han solicitado al usuario del contacto de la agenda, ¿verdad? Eh, Recalcar también que en nuestro código hemos hecho uso de regiones. Lo que hace las regiones pues es más que todo pues ordenar, ¿verdad? Cada trozo de código para que sea más entendible, ¿verdad? Luego, utilizando ya el código necesario para guardar cada uno de los datos de, del contacto, pues vamos a irlo haciendo línea por línea. En este caso, anteriormente recordemos que creamos el objeto escribir archivo, que era de tipo string writer. Entonces lo que estamos haciendo acá es guardando esta información DOI y el DOI ingresado línea por línea en el archivo de texto donde nosotros vamos a guardar la información. Aquí estamos guardando el DOI, guardando el nombre, guardamos el apellido, la edad, la dirección, el estado de la persona, el país, el teléfono, código postal, correo electrónico, etcétera. Todos los datos generales del contacto que se va a ingresar en la agenda telefónica. Luego de guardar cada uno de esos datos, pues conviene cerrar el archivo, ¿verdad? Porque ya anteriormente en las primeras líneas pues realizamos la apertura de ese archivo de texto para poder guardar la información. Ahora ya podemos cerrarlo, entonces simplemente vamos a mandar un mensaje indicándole al usuario que ya se guardó la información en el archivo. Y pues procedemos a cerrar el archivo con esta línea, escribir archivo.close. En este caso, como escribir archivo era el elemento de tipo string writer, entonces lo que se hace es con la palabrita clave close cerrar ese archivo. Luego tenemos aquí la evaluación del elemento opción, que como les explicaba anteriormente, pues lo que nos permite es que ¿verdad? Lo que nos permite es evaluar esa variable para ver si el usuario quiere o no ingresar otro usuario. En este caso se ha creado otra estructura iterativa que está evaluando la variable r nuevamente, ¿verdad? La variable tipo booleano. En este caso aquí está solicitando o preguntándole al usuario si desea ingresar a otro registro, está leyendo el elemento opción, y acá con la variable r pues está evaluando si la variable opción es S mayúscula, S minúscula, N mayúscula o N mayúscula. En este caso porque el usuario podría ingresar cualquiera de estas cuatro opciones, ¿verdad? Entonces, si no se cumplió ninguna de todas estas condiciones, entonces la variable r pues va a devolver un valor falso, ¿verdad? Porque es de tipo booleano. Entonces aquí nos dice que si no se escribe ninguna de esas letras, pues que mande el mensaje opción no válida, ¿verdad? Para que el usuario pueda ingresar una opción que sí sea correcta. Y como si no escribe una opción correcta de estas que tenemos acá, pues
la variable re va a ser igual a falso. Entonces, debido a eso, pues como aquí estamos hablando, mientras re sea igual a falso, pues va a ser nuevamente todo el código anteriormente escrito, ¿verdad? Todo el código eh, que le va a solicitar al usuario, pero le va a preguntar que si va a ingresar otro registro. Luego, como acá en opción, ¿verdad? Acá en este trozo de código estamos hablando de la variable opción y va a solicitar que ingrese cualquiera de estas letras. Entonces aquí colocamos la condición, ¿verdad? O la evaluación de esa variable. Entonces lo que nos está diciendo acá que mientras la variable opción sea S mayúscula o S minúscula, que hace referencia a que si el usuario quiere ingresar otro registro, entonces que realice todo el código que tenemos anteriormente, ¿verdad? Todo el código que nos permite solicitar cada uno de los registros y guardar cada uno de esos registros en el archivo de texto que tenemos en nuestro disco duro. Luego entonces tenemos acá que la variable DUI pues va a ser igual a DUI más DUI. Aquí lo que estamos haciendo es el proceso para poder guardar, para poder mostrar, perdón, los datos que ya ingresamos, los que acabamos de ingresar, ¿verdad? Al archivo. Entonces por esa razón, pues en este caso estamos haciendo que la variable DUI que ya se guardó, ¿verdad? En el archivo sea igual a la palabrita DUI más el DUI que se ingresó en el archivo externo. En este caso vamos a ver por acá, estamos haciendo otra evaluación. Si opción en este caso fue igual a no, o sea que el usuario ya no quiere ingresar otro contacto a la agenda, entonces llamamos a la función del string reader. En este caso el elemento string reader leer archivo, pues aquí está abriendo el archivo de texto que nosotros tenemos creado ya con los datos ingresados, ¿verdad? Lo está abriendo. Entonces mientras dice acá, mientras leer archivo punto en string, entonces lo que está diciendo es que mientras la lectura del archivo no esté en el final, ¿verdad? Al final del archivo, entonces que nos realice estos códigos que tenemos acá en este bloque, ¿verdad? Que nos realice estos códigos. Para este caso, pues lo que realizará será lo siguiente: dentro del elemento línea va a leer, digamos, va a leer los elementos que se vayan verificando en el archivo externo. Los va a leer todos, pues dentro del elemento línea va a guardar el número de DUI, el nombre, la dirección, el correo electrónico, todos los datos generales que nosotros guardamos en el archivo de texto. Luego tenemos una condicionalidad que si el archivo, si el elemento DUI es igual a línea, entonces en el momento de que este elemento línea llegue al DUI de la persona, entonces que nos vaya mostrando cada uno de los elementos que están guardados. Por ejemplo, en este caso primero va a mostrar un mensaje que va a decir datos personales, ¿verdad? O sea, los datos personales del contacto que se ingresó, y que escribe, ¿verdad? El número de DUI de la persona que se ha encontrado. Luego tenemos acá por acá una estructura iterativa for. Entonces tenemos un contador acá. Entonces que este contador nos va a servir para que vaya leyendo todas las líneas, cada una de las líneas que tiene el archivo, ¿verdad? Y como sabemos que tenemos el número de elementos o el número de registros que se han guardado en el archivo, ¿verdad? Que sean menor o igual que el número de registros que tenemos en el archivo, y que el contador vaya sumando, ¿verdad? Hasta llegar a 12 en este caso. Entonces
mientras se vaya cumpliendo esto, ¿verdad? Mientras se cumpla esta condición de esta estructura, entonces que nos muestre en la pantalla el contenido, ¿verdad? O que muestre en la pantalla el contenido de del elemento leer archivo, leer archivo, ¿verdad? Que lo vaya leyendo. En este caso nos va a mostrar todos los datos que tenemos ingresados en el archivo de texto. Luego pues ya, luego de mostrar esos datos, pues simple y sencillamente pues se va a cerrar, ¿verdad? El archivo que anteriormente abrimos con la misma, con una sentencia acá, ¿verdad? El archivo ni string reader igual a true. Eso fue lo que hicimos acá. Ahora en este momento pues lo estamos cerrando ya. Y para este caso pues ese sería la última función, ¿verdad? Con eso estaríamos terminando la clase que nos sirve para guardar la información de los contactos en la agenda telefónica. Luego de finalizar con la creación de la clase que nos va a permitir guardar los contactos en nuestra agenda telefónica, procederemos a crear la clase para la función de mostrar los datos contenidos en el archivo de la agenda telefónica. Para este caso nosotros le hemos colocado como nombre class 2. Puede llevar otro nombre, ¿verdad? Esto depende de cada quien, ¿verdad? Si le quiere poner, por ejemplo, le pueden poner mostrar datos o mostrar datos agenda, etcétera, ¿verdad? Eso queda a consideración de cada quien. Bueno, nuestra clase class 2 va a contener lo que es los elementos y el procedimiento necesario para que pueda mostrarnos la aplicación, los datos contenidos en el archivo, o sea, todos los contactos que han sido guardados. Lo primero que haremos pues será llamar la librería system.io. Recordar que esta línea nos sirve para que C# pueda tener acceso a las opciones de lectura y escritura de la persistencia de datos. Si nosotros no colocamos esta línea, no vamos a poder lograr la función deseada de nuestra agenda telefónica, ¿verdad? Entonces es bastante importante que no nos olvidemos de colocar esta línea acá. Bueno, procederemos entonces con la creación de los elementos que son necesarios para poder hacer la lectura de los datos. Lo primero que vamos a hacer es colocar la línea o declarar el elemento que nos va a permitir abrir una conexión de lectura con el archivo externo. En este caso le hemos colocado a ese elemento de nombre leer archivo de tipo string reader. Lo hemos colocado público. Recordar que esto es importante, ¿verdad? Porque en algunos momentos se vuelve necesario acceder desde otra clase a estos elementos, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar así nosotros como público. Luego creamos otro elemento de tipo string que se va a llamar datos. En este caso lo que va a hacer es almacenar los datos que se vayan leyendo del archivo, ¿verdad? Almacenarlos y luego nos va a servir para mostrar esos datos también, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver cómo se muestran. Bueno, esos serían los dos elementos. Luego procedemos a la creación del procedimiento que nos servirá para mostrar esos datos. Creamos el procedimiento, en este caso le hemos colocado de nombre mostrar. Luego de crear este procedimiento, pues procedemos a crear el código correspondiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer el archivo que contiene estos datos. Para este caso nuestro archivo se llama agenda, ¿verdad? Agenda.txt. Recordar que este archivo se crea automáticamente cuando cuando guardamos los datos por primera vez, ¿verdad? Entonces no se tiene que crear aparte, sino que ese archivo se crea automáticamente. Entonces en nuestro caso, como les repito, el archivo de nosotros se llama agenda.txt, ¿verdad? Se llama, y es lo que estamos haciendo acá, leyendo ese archivo, habiendo una conexión de lectura con este archivo. En este caso la palabrita todo lo que hace es especificarnos que en este momento sí está abierto. Si estuviera false, eso quiere decir que no está abierta la conexión. Entonces por eso se le especifica la palabra true aquí, ¿verdad? Luego procedemos a mostrar un mensaje
este mensaje es solo como un encabezado que le dirá al usuario que se están mostrando los datos personales. En este caso saldrá un encabezado que diga datos personales ahí. Luego mostraremos una línea de guiones, una serie de guiones acá que se va a servir como separador. Lo que va a hacer esto es mostrar este conjunto de guiones ahí para separar los datos del contacto del encabezado, ¿verdad? Eso es lo que hace en este caso. Luego creamos una estructura iterativa que va a evaluar el contenido del elemento dato, ¿verdad? Es lo que está haciendo acá. Esta estructura nos permitirá que se esté leyendo cada uno de los registros que tenemos en el archivo hasta que se lea el último, hasta que ya no lea nada, ¿verdad? Hasta ese momento entonces va a finalizar este bucle. Bueno, ¿cómo lo podríamos interpretar esta línea de acá? Bueno, lo que quiere decir aquí es lo siguiente, que mientras la variable datos se le asigne el contenido del elemento de lectura del archivo y que este no sea nulo, que nos muestre en la pantalla ese contenido que tenga la variable datos, que es el contenido del elemento de lectura leer archivo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo acá, que muestre lo que vaya agarrando o lo que vaya guardando este elemento llamado dato, ¿verdad? Luego, si en este caso si ya es nulo, o sea, si ya no se cumple esta condición, aquí le está diciendo que no sea nulo. Si es nulo o si está en blanco ya el contenido del elemento datos, entonces que solo muestre un mensaje que diga fin de los datos. Quiere decir que ya terminó de leerlo, ¿verdad? Y que cierre la conexión con el archivo. Y eso sería todo, ¿verdad? Ese sería el código necesario para que nos muestre los datos. En este caso, la parte un poco más compleja podría ser esta de acá, ¿verdad? Lo que es la estructura iterativa, que hay que entender un poco, conocer un poco cómo es el funcionamiento de cada una de las estructuras iterativas, en este caso la while. Bueno, repitiendo un poco para más conocimiento, ¿verdad? La forma de interpretar esto sería de la siguiente manera, ¿verdad? Mientras la variable de datos se le asigne el contenido del elemento de lectura leer archivo y que no sea nulo, que nos muestra en pantalla el contenido de ese elemento datos. Recordar que la lectura se va haciendo línea por línea, se va leyendo línea por línea acá. Entonces se lee cada uno de los registros. Entonces cuando lee el último registro y que ya el contenido de este dato sea en blanco, entonces automáticamente el bucle se pasa hacia la siguiente sentencia. En este caso, que muestre un mensaje que diga fin de datos, fin de los datos, y que cierre el archivo. Entonces eso sería todo con respecto a la clase 2, que nos permite mostrar los datos o mostrar los contactos que tenemos guardados en nuestra agenda telefónica. Luego de haber finalizado con la creación de la clase que nos va a permitir mostrar todos los contactos de la agenda que hemos creado, procedemos a crear la nueva clase para obtener la función de buscar personas por medio del número de Dewey. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva clase. En este caso ya tengo una clase creada, le he colocado como nombre class 3 y esta es la clase que contiene todo el código necesario para que se pueda buscar por Dewey a una persona en nuestra agenda. Lo primero que vamos a hacer dentro de esta clase es colocar la línea que llama a la librería system.io, que recordar que es la que sirve para ocupar las funciones de lectura y escritura dentro de C#. Recordar que si no colocamos esta línea, pues no podemos utilizar esas opciones. Bueno, ahora iniciamos con la creación de cada uno de los elementos necesarios para que la clase funcione correctamente. El primer elemento que vamos a crear es el elemento de tipo StringReader, al cual le vamos a colocar como leer archivo. Este elemento leer archivo lo que va a realizar es la conexión con
con el archivo externo, ¿verdad? Para que podamos leer nosotros el contenido que tenga. Creamos un elemento de tipo string que se va a llamar línea. Este lo que va a servir es para ir guardando registro por registro cada uno de los datos que vaya encontrando dentro del archivo. Lo voy a guardar línea por línea. Luego también necesitamos crear otra variable de tipo DOI, de tipo string, que se va a llamar DOI. En este caso esta lo que va a servir es para recibir el número de DOI que el usuario escriba, y basado en ese número de DOI es que busca la persona en el archivo externo. Acá también necesitamos crear un elemento de tipo entero. En este caso le hemos puesto menú, que es el que nos va a permitir permanecer en la opción de búsqueda por DOI. Luego también necesitamos crear una variable de tipo booleana. En este caso le hemos llamado re. Le vamos a asignar el valor de false por defecto. Bueno, ahora bien, seguimos con la creación del evento o del procedimiento, método que nos va a permitir buscar, ¿verdad? Esa persona basada en su DOI. En este caso nosotros le hemos colocado de nombre buscar a este método. Luego lo que sigue, vamos a crear una estructura iterativa. En este caso estamos utilizando la estructura iterativa de while, que lo que nos va a permitir es que se realice el código, ¿verdad? Que es necesario para que pueda buscar línea por línea, digamos así, en el archivo externo. Luego de colocar esta estructura iterativa, ¿verdad? Que lo que hace esta es evaluar el elemento menú. Recordemos que el menú, la tercera opción es la opción de búsqueda por DOI. Entonces mientras en la opción menú se haya guardado el número 3, entonces se va a mantener realizando este código, que ya, como ya dijimos, es el que nos va a permitir buscar por DOI en la agenda. Lo siguiente, después del código que se va a realizar, ¿verdad? Será, en este caso estamos limpiando la pantalla para que no aparezca ningún texto que no querramos ahí en la pantalla. Luego asignamos a la variable DOI a un espacio en blanco, o sea que esté en blanco la variable en ese momento. Luego creamos un pequeño mensaje para que se muestre en la pantalla y que le pida al usuario que ingrese el número de DOI. Luego leemos ese número de DOI, ¿verdad? Para que permita que el usuario escriba ese DOI. Luego a esa misma variable DOI pues se le va a asignar una palabra que diga DOI, ¿verdad? Más el contenido que anteriormente tenía la variable DOI, ¿verdad? En este caso esta palabrita se le coloca porque en el archivo externo recordemos que los campos y registros tienen un nombre asociado, ¿verdad? Entonces este es el nombre asociado. Entonces en el caso de ese archivo se necesita colocar ese nombre para que reconozca la línea completa. Bueno, luego procedemos a hacer la lectura respectiva del archivo externo, ¿verdad? En este caso lo que estamos haciendo aquí es leyendo el archivo externo agenda.txt. Ya luego de hacer la lectura, pues creamos otra estructura iterativa, en este caso para la estructura while o mientras. Lo que nos está diciendo acá esta línea es que mientras el elemento de lectura lee el archivo y que esté en el final de su registro sea falso, es decir que no esté el elemento de lectura del archivo no esté en su último registro, entonces que me realice esta sentencia que tengo acá, ¿verdad? Es lo que quiere decir acá, que si no ha llegado todavía al último registro, que realice estos códigos, que realice esta sentencia que tenemos, ¿verdad? Por acá. En este caso, la primera sentencia que va a realizar es que le va a asignar al elemento línea el registro que haya encontrado el elemento de lectura, leer archivo, ¿verdad? Es lo que está haciendo acá, que se lo asigne al elemento línea, ¿ya? Luego creamos una condicional. Lo que está haciendo acá es que está creando una condición que evalúe si
el elemento DUI que el usuario escribió en la primera parte acá, que ese elemento DUI es igual al registro que contenga la variable línea, que en este caso va a ser lo que el registro que haya leído la variable del archivo. Entonces, que si ese DUI es igual a esa línea, entonces que muestre el mensaje datos personales, ya que empiece a mostrar pues los datos que ha encontrado relacionados con el DUI que escribió arriba, ya que escribió en la parte donde se le solicitó, que muestre el mensaje de datos personales y que muestre en pantalla el DUI. Es lo que estamos haciendo aquí. Y luego, haciendo uso de otra sentencia iterativa, en este caso la sentencia o estructura for, que muestre cada uno de los registros que va encontrando este archivo de lectura, leer archivo. En este caso, si nos fijamos acá en las condiciones, verdad, que tenemos que el contador y en este caso empieza en 1, o sea que empiece en el primer registro y que no pase de 12, ¿verdad? Que sea menor o igual que 12 y que vaya sumando en este caso. Lo que quiere decir acá es que se esté realizando esta escritura, o sea que escribe en pantalla el registro que vaya encontrando mientras se cumpla esta condición, que el contador vaya leyendo de 1 en 1 hasta 12, ¿ya? En este caso estamos hablando que va a leer 12 registros, porque son 12 los registros que tenemos nosotros almacenados. Es lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Luego, y si no, pues que sigue el curso del programa. Si ya cuando finaliza, ¿verdad? Si ya pasó de 12, si ya llegó al 12, entonces que sigue el curso del programa. Y en este caso, como después de esta sentencia ya no hay ningún otro código que se tenga que realizar, entonces simplemente cierra el archivo externo, ya finaliza la lectura. Entonces luego, como también recordar que tenemos que mantenernos dentro del programa, ¿verdad? Hasta que el usuario decida salirse, entonces se vuelve necesario crear otro código que nos permita permanecer dentro de la aplicación. Para el caso, pues aquí hemos creado otra estructura iterativa. Se vuelve necesario crear otra estructura iterativa donde le permite al usuario elegir si quiere salirse o no, ¿verdad? En este caso, lo primero que se hace acá es que le manda un mensaje preguntándole al usuario si quiere buscar otro o si quiere regresarse digamos, si quiere salirse del programa, pues, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo aquí. Le manda el mensaje, digite 3 para buscar otra vez, ¿verdad? O digite 4 para salir de la búsqueda, ¿verdad? En este caso, el elemento que va a guardar ese número que va a escribir el usuario, pues es la variable menú. Tendría que aceptar datos de tipo entero, ¿verdad? Entonces, y acá pues lo que estamos haciendo es evaluando, ¿verdad? Que estamos creando como una tipo validación, que si esta variable booleana esta variable booleana está evaluando si el menú es igual al 4 o igual al 3. Solamente cuando esta variable menú tenga estos datos, pues el programa podrá seguir su curso normalmente, ¿verdad? Y en caso contrario, ¿verdad? Si esta variable recibió un dato que no fue ninguno de estos dos, pues entonces que le mande un mensaje que la opción no fue válida. Esto lo realizamos con esta condicional, ¿verdad? Si la variable booleana re es igual a falsa, o sea, si no se cumplió ninguna de estas dos, que mande el mensaje opción no válida, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Con el caso de la estructura iterativa que nos está encerrando el código para que el usuario se mantenga en la opción de búsqueda por DUI o no, ¿verdad? Entonces también evalúa lo que es la variable re, la variable booleana. Entonces, porque por lógica, si no se cumplió ninguno de esos, entonces la variable re va a ser falsa. Entonces, mientras sea falsa esa variable re, se va a seguir mostrando los mensajes para que el usuario digite correctamente los códigos o se salga del programa, digite los números, ¿verdad? O se salga del programa de una vez. Luego, esta última es la condicional de la primera estructura iterativa que creamos, la que tenemos en la parte de arriba, la que encierra todo el código que nosotros queremos que se realice para que busque a la persona por medio del DUI. En este caso lo que está evaluando es la variable menú, ¿verdad?
que si el usuario escribió en el mensaje cuando le solicitó la opción que deseaba realizar con la aplicación y escribió 3, pues que realice todo el código que corresponde a esa función de búsqueda por DUI que está representado por todo este código que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, eso sería todo para poder realizar la función de búsqueda por DUI. Y tal vez lo más complejo que tenemos acá es la parte de las estructuras iterativas, ¿verdad? Que hay que tener especial cuidado a la hora de utilizarlas, porque si nosotros no realizamos no las realizamos de la manera correcta, pues nos puede dar algún error en un determinado momento. Luego de finalizar la clase que nos va a permitir realizar la función de buscar personas por su número de DUI, vamos a seguir con la creación de la clase principal program. Recordemos que esta clase se crea al momento de crear nuestro proyecto, ¿verdad? Al momento de iniciar nuestro nuevo proyecto en C#. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso pues es crear cada uno de los elementos necesarios para que funcione nuestra clase. En este caso iniciaremos con la instanciación de los objetos con cada una de las clases necesarias, ¿verdad? En este caso primero iniciaremos con la instanciación del objeto registro, el cual se ha instanciado con la clase class 1, ¿verdad? Que es la que contiene la función de guardar o de registrar un contacto en nuestra agenda telefónica. Luego creamos el objeto registrados, que está asociado con la clase número 2 o la clase 2, que contiene la función que nos permite buscar todos los contactos o mostrar todos los contactos de nuestra agenda. Luego tenemos la instanciación del objeto encontrar con la clase 3, que recordar que es la clase que nos permite buscar personas o buscar contactos por medio de su número de DUI. Luego vamos a necesitar una variable de tipo string que se llame opción. Creamos una variable también de tipo entero que le vamos a asignar el nombre de bandera, y también necesitamos una variable de tipo booleano y le asignamos por defecto el valor de false. Además también vamos a necesitar una variable de tipo entero que se llame menú. Luego de crear los elementos vamos a crear hay que crear una estructura iterativa, ¿verdad? Que permita que de alguna manera nos mantengamos dentro del programa. En este caso lo que está evaluando es la variable opción. Está evaluando que mientras la variable opción tenga el valor de la S, ¿verdad? Ya sea minúscula o minúscula, pues que realice todos estos códigos o todas estas instrucciones que tenemos acá, ¿verdad? Luego iniciamos seguimos con el programa, y lo que va a hacer primero pues es limpiar la pantalla, ¿verdad? Que se limpie la pantalla de cualquier texto que tengamos. Luego que muestre el menú con todas las opciones, y en este caso es sencillo, ¿verdad? Solo está mostrando mensajes con cada una de las opciones. Luego realiza otra estructura iterativa que evalúa la variable booleana re, ¿verdad? En el caso de que la variable booleana re sea falsa, entonces que realice todo este conjunto de instrucciones que tengamos acá, y más adelante vamos a ver por qué está evaluando la variable re, ¿verdad? Luego empezamos con una validación. Recordar que el usuario puede ser que en algún momento digite una letra o deje en blanco, ¿verdad? El espacio donde va a escribir la opción que él desea realizar o la función que él desea realizar. Entonces tiene que escribir un número. Entonces hay que tomar en cuenta que el usuario puede equivocarse en algún momento, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que hacer una validación. Primero creamos otra estructura iterativa que está evaluando la variable bandera. En este caso vamos a ver por ahí en el siguiente código pues que por qué la variable bandera, ¿verdad? Luego controlamos la excepción que se puede dar en el caso de que el usuario escriba un número, una letra, o lo deje en blanco, ¿verdad? Esto lo controlamos haciendo uso de la instrucción tree, ¿verdad? Que controla las excepciones. En este caso, dentro del bloque tree se coloca el código que podría generar esa excepción para
para ver en este momento, pues ese código sería la parte donde se está solicitando o se está permitiendo al usuario que digite el número que se hace con esta línea, ¿verdad? Luego también va encerrado dentro de este bloque todos los códigos o las sentencias e instrucciones que hacen uso de esta variable menú, que podría contener el número de la opción, ¿verdad? O el número de la función que el usuario desea realizar. Bueno, luego de crear esta línea que permite que el usuario digite el número, se le asigna a la variable bandera igual a 1, ¿verdad? Entonces todo esto se va a ir haciendo en el transcurso del programa. Luego a la variable re, pues se le asigna una evaluación. En este caso la variable re booleana está evaluando que la variable menú solo contenga valores del 1 al 4, ¿ya? Entonces es lo que está haciendo acá, que solo está evaluando la variable red si la variable menú contiene estos valores del 1 al 4. Luego seguimos con la asignación de cada una de las funciones dependiendo del número que escribe el usuario, ¿verdad? Cuando se lo solicite. En este caso hemos hecho uso de la instrucción switch. Está evaluando lo que es la variable menú. Sería seleccionar la variable menú y en el caso de que sea 1, ¿verdad? Que la variable menú contenga el valor de 1, pues que inicie lo que es el método ingresar del objeto registro, y sabemos que este objeto pues está instanciado con la clase 1, que contiene la función de guardar los registros en la agenda. Entonces es lo que hace en el caso de que el usuario escriba el valor de 1. Luego, en el caso de que la variable menú contenga el valor de 2, que equivaldría que el usuario escribió el 2, ¿verdad? Cuando se le solicitó, entonces que limpie la pantalla, que muestre unos mensajes acá, en este caso unas líneas de asterisco y un encabezado que diga lista de contacto, y que inicie el método mostrar del objeto instanciado registrados, que está instanciado con la clase 2, ¿verdad? Que recordar que la clase es la que nos permite buscar todos los contactos de la agenda telefónica. Y luego pues que en este caso la palabra clave break, pues lo que hace es detener el programa, ¿verdad? Que se detenga en este caso las instrucciones. Luego, en el caso de que el usuario escriba el 3, ¿verdad? Que limpie la pantalla nuevamente y que realice la función del objeto encontrar en su método buscar, ¿verdad? Y sabemos que este objeto encontrar pues está instanciado con la clase 3, que es la que busca a las personas por medio de su UDI, ¿verdad? Luego que finalice o que detenga la ejecución, que se mantenga hasta ahí, ¿verdad? Que cierre, que detenga la depuración o la compilación del programa o la ejecución, y luego que evalúe también, en el caso de que sea 4, de que el usuario escribe 4, pues simplemente que cierre, ¿verdad? El programa, en este caso cerraría la aplicación completamente. Luego vemos que ya colocamos dentro del bloque tree todo el código que podría generar la excepción, ¿verdad? Luego seguimos con el bloque catch, que en este caso el bloque catch es el que nos sirve para especificar qué se va a hacer en el caso de que se haya generado una excepción ahí arriba. Entonces, en el caso de que se genere la opción, pues lo que va a hacer es limpiar la pantalla y mostrar el menú nuevamente. La única diferencia es que ahora se va a mostrar un mensaje que diga opción no válida, escriba números entre 1 y 4, que le indique al usuario pues qué es lo que ha hecho mal y que lo corrija, y que le asigne a la variable bandera el valor de 0. Y aquí finaliza lo que es el bloque de la instrucción catch, ¿verdad? Que controla las excepciones. Luego tenemos la línea de la evaluación de la estructura iterativa de while, que está evaluando, pues está evaluando la variable bandera igual a 0. Entonces lo que nos quiere decir es que mientras la variable bandera sea igual a 0, pues que realice nuevamente la solicitud
de la opción que quiere ingresar el usuario, ¿verdad? Que vuelva a realizar todas las instrucciones. ¿Y cuándo va a ser cero bandera? Pues cuando se dé la excepción, ¿verdad? Cuando el usuario haya escrito alguna letra o lo haya dejado en blanco, entonces se va a dar la excepción, y como se dio la excepción se va a realizar este código, y la variable bandera va a ser igual a 0. Entonces, porque si tiene que volver a solicitar el dato, ¿verdad? El dato que se ha ingresado mal, en este caso el número de función que desea realizar. Luego, finalizado el bloque, la sentencia o la estructura de excepciones strip, pues termina la validación en este caso, ¿verdad? Luego seguimos con otra condicional que está evaluando la variable re. ¿Y por qué la variable re, verdad? Pues en este caso, ver que aquí la variable re está evaluando si la variable menú ha recibido solo valores entre el 1 y el 4. Entonces, si no recibe ninguno de estos valores, entonces la variable re va a devolver el valor de false. Entonces, lo que hace aquí abajo es que si la variable re es falsa, o sea, si no se escribió ningún número de los 4 que ya se especificaron, pues que vuelva a mostrar el menú. Primero que limpie la pantalla y que muestre el menú nuevamente junto con el mensaje que la opción no fue válida, y que escriba los números entre el 1 y el 4, ¿verdad? Es lo que está haciendo acá, evaluando esta estructura condicional if. Luego tenemos la evaluación, ¿verdad? del otro bucle o estructura iterativa, que es la segunda que tenemos acá, ¿verdad? Que si la variable r es igual a false, entonces si no se escribieron números entre el 1 y el 4, que haga nuevamente todo el proceso, ¿verdad? Desde acá donde empieza la estructura iterativa, que vuelva a solicitar los datos y que vuelva a evaluar qué fue lo que escribió el usuario, ¿verdad? Luego de esto, pues creamos otra estructura iterativa, que es lo que va a hacer en este caso es preguntarle al usuario si desea volver al menú principal, luego de realizar esta comprobación, ¿verdad? Correctamente. Aquí lo que está haciendo es evaluar si la variable booleana re es falsa, o sea, si no se escribió ninguno de los otros números. Entonces ahí le pregunta, ¿verdad? Si desea volver al menú principal, y está recibiendo el dato en la variable opción. Y acá, ¿verdad? Si la variable opción ya le escribió y no se escribió estos valores, ¿verdad? En este caso se está evaluando con la variable booleana re, que en la variable opción solo se han escrito valores entre S mayúscula o N mayúscula o minúscula, ¿verdad? Cualquiera de los dos casos. Entonces aquí evalúa otra vez con el if, con la condicional if, si la variable r es igual a falso, porque le manda el mensaje que la opción no fue válida, ¿verdad? Entonces, y que realice todo esto en la siguiente evaluación, ¿verdad? Si la variable r también es falsa, entonces cuando va a ser la variable r falsa, cuando no se escriban n o s, ¿verdad? Entonces se va a volver a realizar esta sentencia que tenemos acá, que lo que hace es solicitar al usuario si desea volver al menú principal. Luego tenemos acá que una condicional, que si la variable opción es igual a n mayúscula o minúscula, ¿verdad? Que se salga del programa. O sea, en este caso, como aquí le está preguntando que si desea volver al menú, ¿verdad? Entonces si le puso que no, pues que lo saque de una vez de la aplicación. Luego tenemos la otra evaluación de la condicional que vimos al principio, que es la principal, la estructura iterativa principal, podemos decirlo así. Está evaluando que la variable opción sea s, o sea, si la variable opción sigue siendo s, entonces que si desea, digamos, especifica el usuario que si desea volver al menú, pues que vuelva a iniciar, digamos,
desde el principio a leer todos los códigos necesarios de la clase program. Luego la última línea pues lo que hace es permitirnos que se muestre en pantalla el texto que nosotros deseamos, pues, ¿verdad? Es lo que se hace en ese caso. Bueno, estos serían todos los códigos de la clase program, ¿verdad? Algo importante que tenemos que revisar también son las validaciones, que esas validaciones, recordar que son ciertos procedimientos que se utilizan en C# para impedir que el usuario digite datos incorrectos. En este caso vamos a ver un pequeño ejemplo. Veamos por acá, se está solicitando, vamos a ver que el nombre, ¿verdad? El nombre de la persona. Acá se está solicitando el nombre de la persona, entonces hay que ver la manera de que el usuario no pueda ingresar un dato incorrecto. Por ejemplo, en este caso del nombre, pues no puede dejarlo en blanco, entonces lo que se busca es que el usuario impedirle que deje en blanco ese campo, entonces que esté obligado a escribir un nombre ahí. Entonces para eso necesitamos crear una estructura iterativa envolviendo el código que solicita el dato, ¿verdad? El dato del nombre. En este caso lo primero que hace es solicitar el nombre, con el mensaje digite el nombre, y luego que permitir que el usuario digite el nombre o leer el nombre que digitó el usuario, ¿verdad? Y luego con una condicional if, en este caso si el nombre es igual a espacio, o sea, en este caso si no le colocó nada del usuario y lo dejó en blanco, pues que le mande un mensaje, el nombre es obligatorio, o sea, para que lo escriba, ¿verdad? Entonces, es lo que estoy hablando con esta condicional que tenemos acá. Y aquí pues está la evaluación de la estructura do while, que dice que en el caso de que mientras el nombre sea igual a espacio, pues que vuelva a solicitar nuevamente el nombre si lo dejó en blanco el usuario. Esto nos ayuda a que no se pueda dejar en blanco el campo donde se escribe el nombre, ¿verdad? Luego tenemos otra validación del apellido, pues, pero es similar a esta, ¿verdad? Que esta nos está sirviendo para poder validar eso y que el usuario no puede dejar algo en blanco ahí, ¿verdad? Esas son algunas validaciones. Luego por aquí podemos ver alguna otra validación. En este caso vamos a ver un poco acerca de la validación de la edad, ¿verdad? Esto para que solo permita que el usuario ingrese número a la edad y que no ingrese letra, ¿verdad? Primero se ocupa otra estructura iterativa, pero hay que ocupar la sentencia o la instrucción del tree, ¿verdad? Catch, para controlar la excepción, y dentro del bloque tipo va el código que podría generar excepción, que es cuando solicita la persona que tiene que ser entera. En un dado caso no escribe entera, pues se pasa al bloque catch, que lo que va a hacer es mostrar el mensaje que el dato no fue válido, que lo vuelva a ingresar nuevamente, ¿verdad? Y le asigna el valor de bandera 0, y como dijimos anteriormente, pues esa asignación pues nos sirve para ver si va a volver a realizar el proceso o no. En este caso dice que se haga todo lo que es la parte de la excepción de si se digita la intro correctamente, mientras la variable bandera es igual a 0. ¿Y cuándo va a ser a 0? Cuando se genere una excepción. Entonces cuando se genere esa excepción va a volver a realizar el proceso de ingreso de la edad. Esa sería la validación que nosotros estamos haciendo. Ok, con este código pues se finaliza lo que es la parte de la configuración o de la creación de las funciones en la clase program, en la clase principal, ¿verdad? Que más que todo nos permite pues especificar cuándo se estarían llamando cada una de las funciones de la agenda, ya sea guardar un contacto, buscar todos los contactos o buscar un contacto por medio del DUI. Bueno, ya finalizada con la creación de las clases que fueron necesarias para poder crear nuestra agenda telefónica, lo único que nos falta es probar a ver si en realidad funciona bien nuestra aplicación. Para eso iniciamos con la ejecución del programa. Como podemos observar, ya nos muestra nuestra pantalla principal con nuestro menú
con las diferentes opciones que podemos realizar, ¿verdad? Con este programa. En este caso nos aparecen los 4 líneas con los diferentes mensajes que digitemos: 1 para registrar el contacto, 2 para mostrar contacto, o 3 para buscar contacto, en este caso por DUI, ¿verdad? Luego nos muestra el mensaje que escribamos la opción que deseamos elegir, y ahí nos aparece, ¿verdad?, un espacio donde podamos escribir nuestro número. Primero vamos a probar la validación, ¿verdad? A ver si en realidad no funciona si escribimos otro número que no esté entre el 1 y el 4. Efectivamente, si nos manda un mensaje indicándonos que la opción no fue válida y que escribamos un número entre 1 y 4, ¿verdad? Si lo dejamos en blanco, vamos a ver qué pasa. Nada, ¿verdad? Lo mismo. Entonces no nos permite pasar de ahí. Le vamos a colocar unas letras también, ¿verdad? No permite pasar de ahí. Entonces para eso ahora vamos a escribir un número correcto. Vamos a escribir el número 1, o sea, para poder registrar un contacto. Bueno, ahí nos solicita el número de DUI sin guiones. Vamos a probar escribiendo un número cualquiera, y efectivamente también la validación está correcta, ¿verdad? Ya que le manda un mensaje acá de que necesita 9 dígitos y vuelve a solicitar el DUI. Colocaremos un DUI correcto y no funciona correctamente el programa, ¿verdad? Y porque ya nos está solicitando el nombre. Vamos a dejar ese espacio del nombre en blanco, a ver si nos permite continuar. Y efectivamente no permite que continúe con la solicitud de los datos, ¿verdad? En este caso manda el mensaje que el nombre es obligatorio y vuelve a solicitar que digite el nombre, ¿verdad? Colocaremos un nombre cualquiera acá y nos solicita el apellido, ¿verdad? Siguiendo con la solicitud de los datos, escribimos el apellido. En este caso lo vamos a escribir unas letras, a ver qué pasa. Bueno, en este caso, como son letras, sí lo va a aceptar, ¿verdad? Porque es el apellido. Coloquémosle entonces en blanco. Correcto, ¿verdad? Nos aparece el mensaje que el nombre es obligatorio. Escribámosle un apellido real. Y nos deja pasar, ¿verdad? Entonces ya no solicita la edad nuevamente. En el caso de la edad, sabemos que la edad tiene que ser un número. Entonces, para probar la validación, pues le vamos a escribir una letra y nos aparece un mensaje que el dato no es válido y que volvamos a ingresar la edad del contacto. Entonces la validación está correcta, ¿verdad? Igual si le dejamos en blanco, también nos manda el mismo mensaje que volvamos a escribir la edad. Escribámosle una edad verdadera, le vamos a colocar un 20 y nos permite pasar a escribir el nuevo dato, en este caso la dirección, ¿verdad? Y así sucesivamente pues va a ir solicitando cada uno de los datos necesarios, y dependiendo de qué tipo de datos solicite, pues así va a ser el tipo de mensaje que va a enviar si en un dado caso nos escribe un dato correcto. Vamos a cerrar esto por acá. Luego en este caso lo vamos a iniciar nuevamente para probar las otras opciones. Bueno, ahora tenemos la opción 2, vamos a probar acá y nos manda todos los datos de todos los contactos que tenemos acá, ¿verdad? Ahí nos solicita que si deseamos volver al menú. En este caso le vamos a dar que sí y nos regresa al menú, ¿verdad? Vamos a probar nuevamente esta opción 2 y le vamos a dejar en blanco le vamos a colocar unos números aquí a ver qué pasa, y nos dice que es una opción no válida, ¿verdad? Y nos vuelve a mandar el mensaje. Le vamos a dejar en blanco igual, ¿verdad? Vuelve a solicitar el mensaje y vuelve a solicitar que ingresemos que si queremos volver al menú, y manda el mensaje de la opción no válida. Vamos a colocar una opción buena acá, vamos a colocar que sí y nos regresa al menú efectivamente, ¿verdad? Vamos a ver ahora si la opción 3 funciona, o sea, para buscar un contacto por medio del DUI.
no solicita el DUI de la persona. Aquí tendríamos que colocar un DUI real, ¿verdad? En este caso vamos a colocar este. No hay nada, ¿verdad? Ahí nos pregunta si queremos regresar al menú principal o si deseamos realizar otra búsqueda. Vamos a probar ingresando otra búsqueda. Introducimos otro DUI y nos muestra los datos de un contacto. En este caso nos envía el nombre y todos los datos personales y nos vuelve a preguntar qué deseamos hacer, ¿verdad? Si regresar al menú de búsqueda o si queremos salir de la búsqueda. En este caso le vamos a dar a salir de la búsqueda y nos pregunta nuevamente si queremos volver al menú. Le vamos a dar en este caso que no y nos saca el programa, ¿verdad? Entonces según lo que podemos observar, pues las validaciones nos están funcionando bien y la aplicación pues funciona correctamente. Por tanto, podemos decir que realizamos los códigos o que escribimos los códigos y las funciones como deberíamos de haberlo hecho desde un principio, ¿verdad? Entonces, con esto finalizaríamos el tutorial para la creación de una agenda telefónica. Cualquier duda, comentario o sugerencia, pues estamos a la orden. Muchas gracias.